Hola compañeros y profesora. Nosotros vamos a hablar del diseño curricular de segundo año de la secundaria básica. La enseñanza de las prácticas del lenguaje. Algunas concepciones acerca de la didáctica del área son la construcción de los saberes de esta materia. Ponen en juego acciones comunicativas, donde hacer, es decir, actuar en intercambios comunicativos orales y escritos. Proponen una competencia comunicativa, un saber hacer, un poder hacer. Luego está el objeto de conocimiento a ser enseñado. Confeccionar y llevar adelante propuestas áulicas enmarcadas en las prácticas del lenguaje. Supone abordarlo de una manera integral. En este diseño curricular no hay divisiones entre lengua oral, lengua escrita, lectura ni escritura. En mayor o menor medida, siempre relacionadas y dependen una de otras. Los criterios para abordar los contenidos de la materia son la continuidad pedagógica, la diversidad, la alterancia metodológica, la creación de un ambiente de trabajo cooperativo. ¿Por qué hablar de prácticas del lenguaje y no de lengua? El autor, Saubre, crea un objeto de estudio para la ciencia, a la que la llamaría lingüística. Decidió estudiar la lengua y lo hizo mediante una operación de recorte dentro del lenguaje. La complejidad que tienen los hechos del lenguaje fue constituida por un objeto que, si bien forma parte del lenguaje, constituye solo su parte homogénea, psíquica y convencional. Se entiende que en este diseño que lenguaje y lengua son inseparables. En la estructura de la lengua se manifiestan de una u otra forma, ya que en cada lengua natural es posible encontrar una manera determinada de recibir el mundo. Pero la explicación de esta riquísima abundancia de formas de expresión no estará en la lengua misma, sino en el lenguaje. ¿Quién enseña a usar el lenguaje? Se piensa que enseñar a usar el lenguaje corresponde solo al docente de esta materia. Toda la sociedad desempeña de una u otra manera un papel educativo. La televisión, la radio, las revistas, internet, los grupos de música, los discursos de otras y adolescentes, entre otras instituciones, medios y actores sociales. En la escuela deberán también tener algunas particularidades frente a otros usos sociales. ¿Qué se entiende por prácticas del lenguaje? Cuando se usa el lenguaje, se pone en juego una actividad comunicativa, cognitiva y reflexiva. Hablar un lenguaje implica estar inverso a una manera de organizar y entender el mundo. Llamaremos prácticas del lenguaje a las diferentes formas de relación social que se lleven a cabo por medio de interacción y a partir del lenguaje. Por último, hablaré de los propósitos para la enseñanza de las prácticas del lenguaje. En este ciclo se espera que la enseñanza proponga variedad de situaciones de lectura, escritura e intercambio oral. Acerca a los alumnos y alumnas una variedad de textos de diferentes géneros, épocas y autores, a través de distintas propuestas didácticas para que se entienda la lectura. Se conforme con una comunidad de lectores y organice el tiempo didáctico de manera que se organice la comunidad y la diversidad en la apropiación de las prácticas del lenguaje. Propongan situaciones de lectura, escritura e intercambio oral que les permitan a los alumnos desenvolverse de una manera cada vez más autónoma y reflexiva. Propicien instancias de reflexión sobre el lenguaje. Favorezca la apropiación gradual por parte de los alumnos y alumnas de vocabulario técnico específico. Favorezcan distintas formas de intercambio a través de las cuales estimulen a los alumnos para que expresen y definan sus opiniones y creencias respetando los puntos de vista de otros. Bueno, ahora voy a seguir con las orientaciones didácticas, el uso del tiempo didáctico en la enseñanza de las prácticas del lenguaje. Bueno, es habitual que el docente se vea presionado por los tiempos institucionales. Sin embargo, este tipo de concepción tiene ciertos aspectos que es necesario revisar. Acá tenemos la fragmentación de los contenidos, la homogeneidad de las prácticas de enseñanza, la linealidad del tiempo didáctico, la discontinuidad del aprendizaje. Cuando se organizan los contenidos en relación con un tiempo lineal, una hora, una clase, un mes, etc., son tratados de manera fragmentaria.
La única manera de enseñar los discursos sociales es descontextualizarlos respecto del lenguaje. Las prácticas del lenguaje, en tanto prácticas de lectura, escritura y oralidad. En la lectura, el sentido de todo texto se construye a partir de lo que el texto propone y lo que es necesario que el docente propose. Es necesario que el docente propicie situaciones de lectura sostenida y promueva la inserción de los alumnos en la comunidad de lectores, que brinda a los alumnos y a las alumnas las oportunidades de acceder a textos completos y auténticos, que favorezca la lectura de textos diversos, que ponga en juego la alternancia metodológica, garantizando situaciones de lectura en las que el docente sea un referente que explicite las estrategias de cómo. En la escritura, es entendida como un proceso que comprende un plan previo y una textualización en la cual hay diversas revisiones con sucesivos niveles de avance de elaboración del texto a partir de estrategias personales de corrección. Es necesario entonces brindar a los alumnos y alumnas la posibilidad de producir diferentes y variados textos, también instalar la reflexión, propiciar la permanente recurrencia a la lectura de textos modélicos. Falta que el docente, a partir de las necesidades que se producen cuando se presentan problemas de escritura, lleva a los alumnos a recurrir a los textos modélicos con algún propósito. Seguimos con la oralidad, que se considera que el aprendizaje de las prácticas orales del lenguaje implica el desempeño de los alumnos en situaciones de uso que requiere de la utilización de estrategias y recursos elaborados. Las actividades para trabajar la oralidad exigen que el docente intervenga para ayudar a los alumnos y a las alumnas. Configurar los receptores a los cuales se irá dirigiendo el mensaje, identificar y conocer el formato textual oral a utilizar, manejar los componentes no lingüísticos de la comunicación, organizar los momentos de una exposición, argumentación, debate, etc., elaborar criterios de escucha para evaluar las producciones de los otros, comprender que cualquier trabajo oral apela a la escritura para la elaboración de resúmenes, de síntesis, de cuadros, etc. Organización de los contenidos. En esta materia se proponen los contenidos en términos de prácticas del lenguaje, pertenecientes a los 3 ámbitos: el literario, el del estudio y el de la formación ciudadana. Este diseño curricular presenta definiciones acerca de cómo transitar cada práctica de un año al otro. La profundización en el abordaje de la práctica a lo largo de la secundaria básica. La construcción del aprendizaje que se le va a permitir a los alumnos de manera creciente y cada vez más específica y autónoma. En el eje de la literatura, este diseño curricular pretende revalorar el lugar de la literatura, donde se le da un espacio propio, privilegiando el papel del lector y su vínculo directo con el texto. En este diseño curricular se presentan una selección de texto que tienen como objeto colaborar con el docente en la tarea de selección de textos y que los alumnos terminen de cursar su secundaria básica habiendo leído obras que pueden ser consideradas parte de la tradición literaria y de gran valor. Construir ámbitos de intercambio de ideas desde los alumnos como los lectores puedan expresar sus puntos de vista acerca de los textos, profundizar sus lecturas, favorecer tanto las discusiones orales como en las prácticas de la escritura. La progresión de las prácticas del lenguaje en relación con los ejes. En el eje de la literatura de segundo año se caracteriza por incluir dentro de las prácticas que se retoman del año anterior
la frecuencia de nuevas prácticas en relación con la del año anterior, que requieren de una mayor autonomía, la incorporación de lecturas teóricas, críticas, comentarios y reseñas, etc. Expectativas de logro para segundo año. De acuerdo con el propósito general de hacer del aula una comunidad de lectores y escritores, se presentan las expectativas de logro para cada eje, como indicadores de los progresos de los alumnos y alumnas a partir de las condiciones creadas por la enseñanza. Se divide en 3 ejes. Está el eje de literatura, eje de estudio y eje de la formación ciudadana. Criterios y orientaciones para la evaluación. Cada uno de los ejes en que está dividida la materia presenta características particulares y las prácticas que lo componen forman parte de un proceso global que el alumno o alumna debe de transitar durante el año. La evaluación de prácticas del lenguaje. Se desarrollará por eje. Dentro de cada eje, las prácticas que lo componen serán pensadas en su relación con las otras. Tendrá carácter recursivo, atenderá las particularidades de cada eje, que presentará especial atención a las especialidades de estas para el año. Contemplará tanto la frecuentación de las prácticas del eje como el modo en que se frecuentan. También se divide en 3 ejes, en el eje de la literatura, en el eje de estudio y en el eje de la formación ciudadana. Hola, ¿qué tal todos? ¿Cómo están? Yo voy a hablar un poquito ahora de lo que son los contenidos de las prácticas del lenguaje para segundo año y cómo se dividen por eje. Para retomar un poquito lo que ya venían explicando mis compañeras, recuerden que las prácticas del lenguaje se organizan en 3 ámbitos o ejes, que es donde circulan los contenidos de la materia. Ahora bien, con el objetivo de guiar y facilitar la tarea del docente, surge una nueva organización de lo que son estos contenidos. Por un lado, se van a empezar a considerar lo que son los aspectos que están involucrados en cada práctica, donde se buscan aquellas cuestiones que deben enseñarse, que no se presenten de manera lineal, digamos. Y en cada caso o actividad va a ser el docente quien defina cuáles son esos aspectos que después lo vamos a ver, que se trabajan en cada práctica. Por el otro lado, también surgen lo que son las orientaciones didácticas, que son consideraciones, explicaciones o aclaraciones que se le brindan al docente para que pueda utilizar más que nada como un marco de referencia, un punto de partida de donde guiarse para las propuestas. Así que bueno, dicho esto, vamos a ver cómo se organizan los contenidos por eje. Bueno, el primer eje que vamos a ver es el eje de la literatura. Como pueden ver acá en el afiche, son 2 columnas. En el diseño curricular, lo primero que se va a encontrar son las prácticas que se trabajan, que son varias prácticas. Vamos a tomar alguna como para ejemplificar el caso y a ver si se puede explicar un poquito. Por ejemplo, si nosotros dentro del eje de la literatura tomamos la práctica que es formar parte de situaciones sociales de lectura, se puede proponer una actividad que, por ejemplo, sea una visita o una excursión a una feria del libro, digamos. En ese caso, si nosotros lo tomamos como parte de esta práctica, van a surgir ciertos aspectos que se toman en el diseño curricular que, por ejemplo, entre los puntos que cita los aspectos, se encuentra organizar y participar de foros, presentaciones, ferias del libro y otros eventos sociales de lectura y escritura literarias. Como ya les dije anteriormente, el docente va a ser quien define qué aspectos del diseño curricular se van a tomar. ¿Por qué? Porque si nosotros a esta visita además le sumamos, por ejemplo, una entrevista a un autor, ahí vamos a tomar otro aspecto que también va a entrar en juego dentro de la misma situación. En ese caso, por ejemplo, entra el aspecto de entrevistar a personas vinculadas con la cultura literaria. Dentro de las orientaciones didácticas que se brindan en este eje, lo que dice es que esta actividad ya se propone, estas situaciones sociales ya se proponen en primer año y que se tienen que retomar en segundo, pero siendo un poco más específicas y fuera de lo que es lo cotidiano. Por eso meter, por ejemplo, una entrevista
a un autor es darle un carácter un poquito más formal y ya que sea una actividad más de segundo año. Siguiendo con la idea anterior, podemos trabajar también estas actividades del eje de estudio, donde si nos guiamos lo que dicen las orientaciones didácticas de lo que es la práctica de escribir informes para comunicar lo aprendido, nos explica que estas experiencias, por ejemplo estos viajes, las investigaciones, son buenos momentos justamente para poder volcar toda esa información en lo que es un informe. Acá también lo mismo, podemos ver los aspectos que se trabajan, por ejemplo, en este caso seguramente se va a revisar toda la información que los chicos pudieron recuperar en la actividad, que son los resúmenes, la toma de notas, fotos, etc. Bueno, ahora si queremos continuar con esta propuesta de lo que es el eje de la formación ciudadana, podemos basarnos en lo que dice la orientación didáctica de lo que es leer críticamente las informaciones con opiniones que aparecen en los diferentes medios. A ver, la idea es que ellos puedan extraer esas opiniones y que ellos puedan trabajar algunos aspectos, por ejemplo, distinguir entre hechos y opiniones, o sea, lo que es un tema y un problema, que ellos puedan identificar la estructura de una opinión. Y lo que nos sugiere la orientación didáctica es que ellos puedan entender mejor, que podamos crear situaciones de escritura para que los chicos puedan entender mejor la mirada de quien escribe. Entonces este caso está muy bueno para ver cómo ellos pueden, a través de una simple actividad, adquirir otro aspecto que se trabaja dentro de esta misma práctica.